Bien, entonces la cuestión es que cuando las personas que son creyentes y que de alguna manera o de otra, ya sea porque ignoran, ya sea porque entienden de una manera equivocada o porque no creen correctamente, o inclusive las que saben lo que son en Cristo Jesús, entonces, pero que no disponen su corazón, no preparan su corazón, sino que no les va bien en la vida. Y después de tanto batallar y después de tanto insistir, vienen al conocimiento o vienen y se acercan al Señor a pedir ayuda. Dios siempre está dispuesto a ayudar. Dios siempre está dispuesto. De hecho, si tú eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en ti, nunca se va, aunque tú te vayas por otro lado y hagas cualquier otro tipo de cosas. Si no confías en el Señor y confías en tus propias fuerzas o en otras personas, Dios te sigue amando de la misma manera, Él te sigue viendo igual, pero el problema es cómo tú te ves. Porque después de todo un recorrido que tú puedas hacer y después de equivocar y de fallar continuamente por no confiar en el Señor, por no confiar en la palabra, por no perseverar en la palabra, ¿a dónde va a ir tu fe? Tu fe va a estar mezclada con incredulidad, y la incredulidad es, como hemos dicho ya, es una fuerza que se opone a la fe, es una fuerza que impide que la fe manifieste. Ahora, déjeme decirle algo. La Escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir esta vida en la piedad y en lo natural, ya nos fue dado, no solo para estar satisfechos, sino para abundar para muchas buenas obras. Pero esto ya nos fue concedido y ya nos fue entregado. En el ámbito espiritual, de acuerdo a la palabra, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Así es que la fe es como un puente que se traza o que se pone entre el reino espiritual y el reino material, para que las bendiciones que ya son nuestras, que ya nos fueron dadas, se manifiesten en este mundo natural. Lo hemos dicho una y otra vez, la fe es como la mano que entra al reino espiritual para tomar y manifestarlo en el reino material. Ahora, ¿dónde se encuentra ese reino espiritual? En nuestro interior. Digo, sabemos que Dios es espíritu y es omnipotente y omnipresente, pero en nuestro interior se encuentra el Espíritu de Cristo, siendo uno con el Espíritu nuestro. Recuerde que usted y yo fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad, de tal manera que el Espíritu de Cristo y nuestro Espíritu es uno, aquí en nosotros, en nuestro interior. Recuerde que Colosenses dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Jesús. Así es que el reino está aquí, pero en nuestro espíritu. Así es que si usted y yo no perseveramos en la palabra para que ésta renueve nuestra mente con la revelación del Espíritu que mora en nosotros, y dejamos que nuestras vidas sean transformadas, nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestras actitudes, nuestro cuerpo, nuestras acciones, las bendiciones que Dios ya nos dio nunca se van a manifestar. Nunca lo harán. Y entonces podremos transitar por este mundo tan llenos de nuestro espíritu, pero tan vacíos en nuestro exterior. Así es que solo a través de la palabra y que ésta renueve nuestras mentes, lo hemos dicho una y otra vez, nuestras vidas pueden ser transformadas, como lo dice Romanos 12:2. Y es el Espíritu, no es nuestro raciocinio, es el Espíritu que nos fue dado, que nos va a revelar y va a trabajar juntamente cuando nosotros ponemos la palabra delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente. Entonces esta va a poder creerse correctamente en el corazón. Ahora bien, también hemos dicho ya que usted y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es para el diario vivir. La palabra de Dios es para el diario vivir, es el alimento diario.
No es para nuestro espíritu, no. La palabra de Dios es para renovar nuestra mente, transformar nuestra alma, vivificar nuestro cuerpo. El poder del Espíritu que Dios nos regaló es un regalo de Dios, es necesario para que caminemos en victoria. Si tú y yo no echamos mano de esta bendición, recuerda que el nuevo nacimiento es una experiencia diferente al bautismo del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el Espíritu de Dios siendo uno con nuestro espíritu, un nuevo espíritu. Nuestro viejo espíritu va a la cruz del Calvario, como lo dice Romanos 6:6, y Dios crea en nosotros un nuevo espíritu y se une con el Señor. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Dice la Escritura, el que está en Cristo nueva criatura es, pero es nuestro espíritu, no nuestra alma y nuestro cuerpo. Y la segunda experiencia es pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo, porque para poder caminar en victoria, y en victoria personal o en la victoria de nuestra familia, no estamos hablando de la victoria en la iglesia o en un grupo, no, en la victoria familiar, personal, y después Dios nos usará para otras cosas. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Jesús necesitó el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos necesitaron el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes de la nueva iglesia necesitaron el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia, hoy en día el cuerpo de Cristo, los creyentes nacidos de nuevo, no manifiestan poder y gloria. Y ante una crisis tan grande que se está sufriendo hoy en día, difícilmente la iglesia está sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no ha entendido, porque los creyentes no han aprendido, no han entendido, no han caminado y perseverado en la palabra acerca de caminar en el poder de Dios. Ahora, todas estas cosas son muy importantes, pero si nuestro corazón lo descuidamos, si no cuidamos el corazón, entonces, como sucedió con Saúl, fue desechado, como sucedió con Salomón. Salomón pidió sabiduría y cómo escuchar a Dios, pero después no atendió la palabra del Señor y vivió separado de Dios. De hecho, la razón por la cual el pueblo se dividió en el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, no fue por causa de la negligencia de Salomón necesariamente, pero Dios había profetizado en vida de Salomón que 10 de las tribus de Israel le iban a ser, le iban a ser dadas a Jeroboam, porque Salomón no hizo lo correcto ante el Señor, porque su corazón se perdió tras las mujeres. Y Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, y él se perdió su corazón en las mujeres y trajo mujeres de todos lados y ofreció sacrificios a los dioses de esas mujeres, de todo tipo de clases, y adulteró, fornicó con otros dioses. Dice la Escritura que volteó su corazón a otros dioses e hizo lo malo delante de los ojos del Señor en ese tiempo, aunque la Escritura habla que después de haber padecido tanto, Salomón regresó al camino del Señor en sus últimos días. Pero lo que había hecho ya había causado que en los tiempos de su hijo, del reinado de su hijo, esto se perdiera. Ahora, ¿por qué Dios mantuvo al menos 2 familias en Roboam? Porque Roboam hizo lo malo ante el Señor, porque el Señor fue fiel a David, porque David fue fiel al Señor. Y ahorita lo ponemos en perspectiva, pero vamos a partir de aquí entendiendo esto. Roboam hizo lo malo delante de los ojos del Señor porque no dispuso, no afirmó, no preparó su corazón para buscar al Señor. Y si hay algo que está sucediendo hoy en día, es que muchos creyentes, por causa del temor, del pánico, de la situación caótica en la que se está viviendo hoy en día,
en México no ha impactado tanto, pero en otros países ha venido la pobreza, la escasez, los suicidios se han duplicado, los abortos, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un síntoma a nivel mundial. Así es que usted y yo no nos debemos dar el lujo de permitir que nuestras vidas se desvíen ante la bendición de lo que Dios ya nos ha dado por gracia, por causa de permitir o de dejar tener un corazón que busque al Señor, de disponer. Mire, usted a veces se dispone a leer la Biblia y a veces la lee, a veces no la lee. A veces usted se dispone a entrar a las reuniones, a conectarse. A veces se conecta, a veces no se conecta. A veces usted se dispone a cantar, a alabar al Señor. A veces canta, a veces no canta. Mire, le voy a poner un ejemplo de la disposición del corazón. ¿Cómo es tan importante? Recuerda que el Señor nos dice que no debemos amar a Dios y a las riquezas. ¿Se acuerda usted de ello? Nosotros no debemos amar a Dios y a las riquezas, pero debemos amar a Dios y no amar a las riquezas, porque entonces no podremos servir a dos señores. Y Dios nos dice que usted y yo somos mayordomos. Es decir, lo que tenemos no es nuestro, no nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente, aunque nosotros hemos trabajado para ello, o los que tienen negocios o lo que sea. Pero el hecho es de que Dios es la fuente de nuestra provisión. Y después la Escritura nos enseña en 2 Corintios capítulo 9 que cada uno debe de darle al Señor como propuso en el corazón. Y la propuesta en el corazón no debe estar dirigida por necesidad o por obligación, sino por una libertad genuina y por la fe en la palabra, en lo que hemos dicho ya. Así es que, por ejemplo, para que usted entienda qué significa proponer en el corazón, cuando nosotros damos, tenemos que estar dispuestos, disponer el corazón para hacerlo, que no nos agarren desprevenidos, no. Cuando sea la oportunidad de dar, hay que estar ya dispuestos, habiendo propuesto y dispuesto el corazón para ello. Y ese es un acto de fe, pero es un tema, es un asunto personal entre tú y el Señor. Nadie ve ni siquiera tu mano izquierda debe ver lo que hace tu derecha, pero es un asunto de ti para con el Señor. Así es que si a veces tampoco proponemos, o hay creyentes que no disponen su corazón para dar, pero que solo abrazan lo suyo y no lo sueltan, por eso viven en escasez, y lo hemos dicho una y otra vez. Pero si en el dinero no estamos disponiendo para confiar en el Señor, si en lo que vemos no estamos disponiendo el corazón para darle al Señor, ¿cómo nos podemos asegurar que sin ver al Señor vamos a poder disponer nuestro corazón para Él? Y no me malinterprete, no estoy diciendo que es una condición, pero es como el apóstol Juan dice: si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿por qué dices que amas a Dios si a Dios no lo ves? Así es que amar a tu hermano es una manifestación de que amas a Dios y que sabes que Dios te ama. Es de la misma manera. Cuando propones en el corazón dar, tú sabes que das porque Dios te ama y es la fuente de tu provisión. Y si tú no das, no hay evidencia, no hay testimonio. Es más, quizá te estás engañando a ti mismo. Tienes que amar a tus hermanos, tienes que creer que Dios es la fuente de tu provisión, para que aún en donde haya hambruna, tú tengas abundancia de pan. Bien, vamos a regresar a Crónicas, y es muy importante entonces que si no disponemos el corazón, no se trata de que te conectes todos los días, no se trata de que cantes todos los días, no se trata de que leas la Biblia todos los días.
Se trata de que tu corazón esté dispuesto a buscar al Señor para que en todas las cosas que hagas tú estés consciente de Jesús, de su persona majestuosa, maravillosa, de su obra terminada, de lo que tú eres en Él, de lo que Él es en ti, y que tú tengas una relación personal con Cristo. Mira como dice la Escritura, bueno, apúntalo solo, dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 3. Con toda diligencia, dice el Proverbio 4:23, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Así es que esto es importante porque no podemos darnos el lujo de descuidarnos. No hagamos las cosas por rutina, pero de una manera genuina. Y vamos a terminar buscando Salmos, capítulo 57, versículo 7. Acompáñame a buscar Salmos, capítulo 57, versículo 7. Y la Escritura nos dice acerca de David. ¿Por qué David? Recuerda que la Escritura nos enseña que Dios, cuando desechó a Saúl, decidió buscar a un hombre conforme a su corazón y encontró a David. Y Dios mandó a Samuel para que ungiera a David, aún desde joven. Y Saúl, después de que David mató a Goliat y lo hizo parte de su ejército y le prometió entregarle a su hija Mical, y en una de las batallas que David fue en contra de los filisteos, la gente empezó a corear y a cantar acerca de que David mataba a los 10,000 y Saúl a los 1,000. Es decir, empezaron a alabar en presencia de Saúl a David, cuando Saúl era el rey y el rey era un guerrero, era Saúl. Y entonces Saúl empezó a tener envidia de David. De hecho, lo quiso matar. David tocaba el arpa para que un espíritu malo que estaba atormentando a Saúl se fuera de él, y en 2 o 3 ocasiones Saúl, tomando una lanza, quiso atravesar a David, pero David se esquivó y le prometió una cosa y le falló, le prometió otra y le falló. Tan es así que le entregó a Mical, su esposa. Pero después Saúl, en el enojo en contra de David, lo persiguió para matarlo, quería destruirlo. Y David huyó. Fíjate cuál era la actitud que tenía Saúl en contra de David, que tomó a su hija Mical y la entregó a otro hombre. La esposa de David la agarró Saúl y se la dio a otro hombre. Imagínate las atrocidades que Saúl hacía en contra de David. Y entonces David huyó. Y aunque David tenía seguidores y tenía bajo su mando a 600 hombres, Saúl salió en contra de David para matarlo, para destruirlo, porque no aguantaba más a David y porque tenía envidia de David. Y dice la Escritura, solo apúntalo, primer libro de Samuel, capítulo 24, pero en el versículo, fíjate lo que te voy a leer, el versículo 3, del 3 al 7. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Bueno, así dice la Biblia, en la versión de las Américas. Y David y sus hombres estaban en la cueva, sentados escondidos. En otra versión dice, entró en ella para cubrir sus pies. Bueno, los hombres de David le dijeron a David, porque ellos estaban escondidos, y Saúl entró. Y le dijeron, mira, este es el día que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl.
Y aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Y David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Es decir, Saúl quería matar a David, buscándolo con 3,000 hombres. David estaba escondido en la cueva. Saúl entra a la cueva y David lo pudo matar, o los hombres de David lo pudieron matar. En aquellos tiempos, los reinos, en muchas ocasiones, en otras culturas, eran tomados entre unos reyes y otros, asesinando al rey anterior. Pero David sabía cuál era el llamado que Dios le había hecho y cómo Dios había puesto a Saúl. Así es que David entendía el concepto claro que si Dios había puesto a Saúl, Dios había de quitar a Saúl. Y entonces Dios lo tenía que poner a él, pero él no podía tomar el reino por su propia mano. Así es que dice la Escritura que David, aunque le había a Saúl hecho tantas atrocidades y perversidades y había sido tan malo con él, David no prestó su corazón a amargarse, no prestó su corazón a la ira en contra de lo que Dios había puesto. Y David se contuvo y contuvo a sus hombres. Pero en el Salmo 57, versículo 7, la Escritura dice: pronto estará mi corazón, oh Señor, mi corazón está dispuesto, cantaré y daré alabanzas. Y en el título del capítulo 57 de Salmos dice: al músico principal sobre no desmayes, Mitum, de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Es decir, en esos momentos de frustración aparente, humanamente hablando, para David, por causa de que Saúl lo perseguía, David escribe este canto y dice: firme está mi corazón, dispuesto, confiado. Mi corazón está firme para mi Dios. Cantaré y entonaré salmos. Cantaré y entonaré salmos. Así es que una de las maneras para poder disponer nuestro corazón al Señor es confiar en el Señor. Es establecer, afirmar nuestro corazón en el Señor. ¿Y cómo afirmamos nuestro corazón al Señor? Bueno, ahí dice David que David cantaré alabanzas, dice, cantaré y entonaré salmos. La alabanza, los salmos coadyuvan, pero los salmos y las alabanzas que cantaba David estaban basadas en ¿qué? Los salmos están basados en que para nosotros, en la palabra del Señor. Así es que recuerda que la Biblia también nos dice que el corazón es engañoso. Cuando vaga solo, cuando nuestro corazón no está afirmado ni confiado. Pero cuando nuestro corazón está confiado en la palabra del Señor, cuando nuestro corazón está firme en la palabra, porque solo a través de la palabra es que nosotros podemos afirmar nuestros corazones. Porque la palabra nos revela, nos da conocimiento, la palabra nos permite tener una comunión con el Señor. Así es que David se propuso establecer, afirmar, confiar su corazón en el Señor. Y esta palabra en el hebreo que habla de afirmar el corazón es la misma relación en el hebreo, en el lenguaje hebreo, que habla acerca de que
Cuando habla del corazón, es la misma palabra que usa la escritura en 2 Crónicas 12:14, cuando Roboam no dispuso su corazón. Es decir, hay una relación en el lenguaje, de tal manera que lo que Roboam no hizo, David sí lo hizo. Y aunque David no fue perfecto, usted lo sabe, David adulteró, asesinó, pero David supo humillarse ante el Señor, confiar en el Señor y permitir que el Señor lo redimiera de todos sus errores. David, mire, vamos a terminar, aunque David es uno de los que escriben los salmos de una manera profética, hablando acerca del futuro que usted y yo íbamos a recibir como bendición en Cristo. Por ejemplo, el Salmo 91 es un salmo profético. Pero fíjese cómo dice la escritura en el Salmo 103. Solo apúntelo, o si quiere buscarlo. Con esto terminamos. Salmo de David, himno de alabanza. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aunque David no había sido perfecto, su corazón seguía afirmándose al Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Fíjese las palabras proféticas de David. El que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Así es que nuestra animación es que usted disponga su corazón para amar al Señor. No permita que el temor le gane terreno. No permita que la indiferencia le gane terreno. No permita que su orgullo le gane terreno. No permita que su raciocinio le gane terreno. No permita que los colores grises o la depresión o la tristeza, la incertidumbre le ganen terreno. No, disponga su corazón a buscar al Señor. Cuando usted lo haga de corazón, cuando usted lo haga de una manera genuina, sabiendo que el Señor mora aquí, el Señor está presto, listo, disponible para revelarle, para anunciarle, para guiarle por su Espíritu Santo. Él le ama, pero usted necesita entenderlo, creerlo, saberlo, experimentarlo. Dios es un Dios bueno y nunca dejará de serlo. Dios nos ama y nunca dejará de amarnos. Dios nos ha favorecido de una manera gloriosa en Cristo Jesús. Así es que viva como hijo del Dios amado. Viva como hijo de Cristo Jesús, el amado de Dios y el amado de las naciones, y permita que la bendición manifieste toda su gloria y su poder en su vida. Quiero hacer un paréntesis antes de terminar. Cuando hablamos de la bendición del Señor, todo lo que tiene que ver con la bendición, es importante que entendamos que toda la bendición ya nos fue dada. No hay nada allá en las nubes o en el aire que tengamos que alcanzar. Pero podríamos utilizar palabras como alcanzar, manifestar, tomar de nuestro espíritu. La fe es la que alcanza, por decirlo así. La fe es la que toma. La fe es la que dispone. La fe es la que manifiesta. La fe es la que se apropia, pero todo ya nos fue dado y se encuentra aquí. Así es que no permita que usted esté lleno sin saber, sin manifestar, sin gozarse, sin alegrarse, para que usted esté satisfecho. Pero recuerde, Dios no nos llamó a vivir de una manera egoísta, sino para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y muchos conozcan que en Cristo Jesús tenemos vida y que Dios es un Dios bueno y tenemos vida, salvación, vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque somos totalmente perdonados.
perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias en este día por permitirnos reunirnos y estar juntos. Y te pido en el nombre de Jesús que por tu inspiración haya revelación en el espíritu de nuestra mente para que nos apropiemos de toda bendición que tú nos has compartido, la palabra que tú has permitido que se implantara en nuestros corazones, para que demos fruto cual a 100, 60 y 30 por uno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, recibiendo la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo. Te damos honor y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.